Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hola. Hoy nos metemos de lleno con un insecto que da mucho que hablar, la Vespa velutina. Vamos, la avispa asiática. Hemos estado mirando un artículo muy completo que explica cómo es, qué riesgos tiene de verdad y, sobre todo, qué hacer si nos cruzamos con ella o, bueno, si nos pica. Hola. Sí, la verdad es que genera bastante inquietud. La idea es entenderla bien, ¿no? Quitar un poco el miedo a veces infundado, ver qué hay de cierto en su peligrosidad y tener claro cómo actuar. Vamos a desgranarlo un poco. Exacto. Veremos qué la hace diferente, por qué preocupa, sobre todo a algunos grupos, como los apicultores, claro. Aunque hoy nos centraremos más en las personas. ¿Y qué dice la ciencia sobre cómo manejar la situación? Hay matices, que a veces se pierden. Pues empecemos por lo básico. ¿Cómo la identificamos? El artículo dice que es grande, bastante más que las de aquí. Habla de entre 17 y hasta 32 milímetros. Es un bicho considerable. Sí, el tamaño llama la atención, desde luego. Pero además tiene rasgos muy suyos para distinguirla bien. A ver. Pues mira, el tórax es muy oscuro, casi negro. El abdomen también oscuro, pero con una franja ancha como amarillo-naranja al final. Y muy característico, las patas. Oscuras, pero con la punta amarilla o naranja. Como si llevara calcetines, ¿sabes? Ah, vale. Buen detalle ese. Y la cabeza negra por arriba, pero la cara más anaranjada. Eso es. Esos detalles ayudan a no confundirla. Y es fundamental recordar que no es de aquí, ¿verdad? Es invasora. Totalmente. Es una especie exótica invasora. Llegó a Europa, a Francia, allá por 2004, seguramente por accidente con mercancías de Asia. Y desde entonces, se ha extendido muchísimo por España y otros países. Uf. Y claro, ese origen de fuera, sumado al tamaño y al aspecto, pues influye mucho en cómo la vemos, ¿no? A veces se genera una alarma que, hay que ponerla en su justa medida con datos. Y justo ahí, uno de los puntos que más me ha llamado la atención leyendo esto, que a pesar de lo grande que es y la mala fama, el artículo insiste en que no es más agresiva con la gente que las avispas normales. Eso choca un poco con la idea generalizada, ¿no? Es que ese es un mito importante que hay que aclarar. La agresividad no va con el tamaño aquí. Su comportamiento defensivo, como el de casi todas las avispas sociales, se activa si sienten que su nido está en peligro. Ajá. Pero si está lejos del nido, buscando comida por ahí, normalmente te rehúye o pasa de ti si no la molestas. El artículo cita a la Asociación de Apicultores de Girona, que saben bastante de esto, y dicen algo de una distancia de seguridad. 5 metros. Sí, ese dato es muy útil. Lo han observado. Si te mantienes a más de 5 metros del nido, el riesgo de que te ataquen es bajo. Si te acercas más, las guardianas pueden verte como una amenaza y reaccionar. Claro. Por eso a veces aparecen nidos cerca de casas y no pasa nada inmediatamente. Mientras no invadas esa zona de seguridad invisible, el riesgo es menor. No van buscando pelea lejos de casa, vamos. Y hablando de nidos, ¿dónde los hacen? Porque parece que se apañan en cualquier sitio. Dice que prefieren las copas de los árboles altos, quizá por seguridad. Esa es una ubicación súper común, sí. Sobre todo para los nidos grandes del verano, esos que se hacen enormes, a veces casi de 1 metro. Pero es que su capacidad de adaptación es tremenda. Ya lo creo. Porque también habla de nidos en arbustos bajos, pegados al suelo, o incluso enterrados. Eso sí que me ha sorprendido. Exacto. Y no solo en el campo, se meten mucho en construcciones humanas. ¿Ah, sí? Sí. Edificios abandonados, cobertizos, garajes, bajo los aleros, en los cajones de las persianas. Cualquier hueco resguardado les vale. Sobre todo para los nidos primarios. Nidos primarios. ¿Qué son? Son los primeros nidos que hace la reina en primavera, cuando sale de hibernar. Son mucho más pequeños, como una pelota de tenis más o menos, y suelen estar más bajos y escondidos. Ah, vale. Detectar y quitar esos nidos, por profesionales, claro, es súper importante para que no se desarrolle luego la colonia grande. Por eso conviene revisar esas zonas, ¿sabes? Porches, casetas, aleros, a principios de primavera. Entendido. Vayamos a lo que más preocupa, seguramente. La picadura. Sabemos que el aguijón es más largo, hasta 6 milímetros. ¿Eso significa directamente más peligro? Pues significa principalmente 2 cosas. Una, que puede inyectar un poco más de veneno que una avispa común. Y 2,
como consecuencia y como dice el artículo sin tapujos, que la picadura es muy dolorosa. Parece que el dolor sí es bastante más fuerte. Uf. La gente que lo ha sufrido lo describe como algo intenso, sí. Pero, y esto es clave, ¿ese dolor más fuerte significa que es más peligrosa para todo el mundo? Ahí está el quid de la cuestión. Y la respuesta es no. No necesariamente. Para una persona que no sea alérgica al veneno de estos bichos, himenópteros, avispas, abejas, una picadura de velutina, aunque duela mucho, lo normal es que dé una reacción local. O sea, dolor, hinchazón ahí donde te ha picado y rojo. Exacto. Dolor fuerte, hinchazón, a veces grande, enrojecimiento. Molesto, muy molesto, seguro, pero normalmente se queda ahí, no debería dar problemas graves en todo el cuerpo. Entonces, ¿dónde está el peligro real del que tanto se oye hablar? El riesgo de verdad, el que puede ser mortal, es para las personas que sí son alérgicas al veneno de himenópteros. Para ellas, una sola picadura de velutina puede ser tan peligrosa como la de otra avispa o abeja a la que sean alérgicas. El artículo cita a una alergóloga, Margarita Armisen-Gil, que lo explica muy claro. Sí, lo explica muy bien. Subraya que una reacción alérgica grave, lo que llamamos anafilaxia, puede saltar con una única picadura si la persona ya está sensibilizada. Ya. Y es importante entender esto. No es que el veneno de la velutina sea peor para un alérgico que el de la avispa común. Es la reacción exagerada del propio sistema inmune del alérgico lo que causa el peligro. ¿Y cómo se ve esa reacción, la anafilaxia? ¿Qué síntomas deben alertarnos? La anafilaxia es seria porque afecta a todo el cuerpo y puede ir muy rápido. Los síntomas varían, pero suelen ser ronchas por todo el cuerpo, no solo en la picadura. Hinchazón, sobre todo en la cara, labios, párpados, y muy peligroso si es en la garganta. Claro, que te impida respirar. Exacto. Dificultad para tragar o respirar. Sensación de que se cierra la garganta, tos, pitos en el pecho. También puede dar síntomas digestivos, náuseas, vómitos fuertes, dolor de tripa, diarrea. Madre mía. Y en los casos más graves afecta al corazón y la circulación. Mareo muy fuerte, palidez, sudor frío, una bajada de tensión brutal, que puede llevar a perder el conocimiento, al shock, incluso confusión o ansiedad extrema. Suena fatal. Y el problema añadido es que, como se está extendiendo tanto, la probabilidad de que una persona alérgica se tope con ella, pues, aumenta. Justo, ese es el punto clave desde la salud pública. No es que su picadura sea más letal para los alérgicos, es que al haber más velutinas por ahí, pues hay más riesgo de encontrártela y de que te pique. Aumenta la exposición simplemente. Vale, vamos a lo práctico. Te pica una avispa, crees que es velutina. Si la reacción es solo local, dolor, hinchazón ahí, ¿qué hacemos? Lo primero, frío. No. Correcto, frío local, hielo envuelto en un trapo, compresas frías. Eso es lo primero. Ayuda a bajar la hinchazón, la inflamación y calma el dolor. ¿Y para el picor y la hinchazón, algo más? Se pueden usar cremas con corticoides suaves, de las que venden en farmacia, y tomar antihistamínicos por boca. Ayudan con el picor y la inflamación local. ¿Y si la reacción local se pone muy exagerada? ¿Que se te hinche todo el brazo, por ejemplo? A ver, si la hinchazón es desproporcionada, aunque no tengas síntomas por el resto del cuerpo, sí es buena idea consultar al médico. A veces, si el edema es muy grande, el médico puede recetar corticoides en pastillas unos días, pero siempre bajo control médico, claro. Vale. Y ahora, el caso más crítico. Las personas que ya saben que son alérgicas. Ahí el tiempo es oro. Absolutamente vital. La información es muy clara. La anafilaxia necesita adrenalina ya. Las personas diagnosticadas de esta alergia tienen que llevar siempre encima un autoinyector de adrenalina y saber usarlo. Entiendo. Ante los primeros síntomas claros de que la reacción va más, problemas para respirar, mareo, hinchazón que se extiende, pincharse la adrenalina sin dudar. ¿Y después de pincharse? Ya está. No, después de la adrenalina hay que tomar la medicación que les haya dicho el alergólogo, normalmente corticoides y antihistamínicos, y súper importante irse pitando urgencias, siempre. Aunque parezca que mejoras con la adrenalina. Aunque te encuentres mejor. Sí, porque la anafilaxia puede volver a dar la cara horas después, es lo que se llama reacción bifásica, o pueden necesitar otros tratamientos en el hospital. Hay que ir sí o sí para que te valoren y te tengan en observación un tiempo. Queda claro. Tan importante como saber reaccionar es intentar evitar la picadura,
¿Qué consejos da el artículo para prevenir? Mantener la calma si se acerca una, parece lo primero. Sí, fundamental. No hacer movimientos bruscos, no intentar espantarla a manotazos, eso lo pueden tomar como un ataque. Y tampoco intentar cazarlas o matarlas, que es cuando más fácil es que te piquen. Y la regla de oro de antes. Esa. Mantén siempre, como mínimo 5 metros de distancia si ves un nido. Acercarse es buscarse problemas. Otros consejos parecen de sentido común, pero no está de más recordarlos. No andar descalzo por el césped o donde haya flores. Claro, sobre todo en verano y otoño, que pueden estar comiendo en el suelo. Y cuidado al comer fuera. Ah, la comida. Sí, la comida las atrae mucho, sobre todo lo dulce. Fruta, postres, bebidas azucaradas. Si comes al aire libre, mejor tapar la comida y mirar bien los vasos o latas antes de beber, que se meten dentro. Ostras, buen punto. ¿Y algo de los olores? ¿Perfumes y eso? También. Aconsejan evitar perfumes muy dulces o intensos, lacas, cosméticos con olores fuertes si vas a estar en zonas de riesgo como el campo o jardines. Parece que esos olores las pueden atraer. Vale. Vamos, que se trata de no llamar su atención y no darles motivos para sentirse atacadas. Perfecto. Y la última pregunta clave. ¿Cuándo hay que ir a urgencias sí o sí, aunque no sepamos si somos alérgicos? ¿Cuáles son esas señales de alarma? Hay varias señales claras de que la cosa no es solo local y necesita médico urgente. El artículo destaca: picor muy intenso por todo el cuerpo, no solo donde te picó. Que te salgan ronchas, abones, por muchas partes o muy grandes. Una hinchazón muy llamativa que se extiende rápido o afecta a zonas lejos de la picadura. Ojo si es en la cara o el cuello. Entendido. Y por supuesto los síntomas graves que ya comentamos. Los de la anafilaxia. Exacto. Cualquier dificultad para respirar o tragar. Sensación de ahogo, voz ronca, mareo fuerte, confusión. Si te desmayas, náuseas o vómitos intensos, diarrea. Todo eso después de una picadura significa urgencia inmediata. Podría ser una anafilaxia, incluso la primera vez que pasa, o una reacción tóxica si han sido muchas picaduras a la vez. Creo que la imagen queda bastante clara. Resumiendo un poco la información clave. La avispa asiática, la velutina, ¿es más grande? Sí. Su picadura duele más, también. Pero no es más agresiva por naturaleza si no se siente amenazada cerca del nido. El peligro real, el que puede ser mortal, está en las reacciones alérgicas de las personas que ya están sensibilizadas. Un riesgo parecido al de otras avispas, pero claro, al haber más velutinas, pues más probabilidad de encuentro. Ajá. La prevención, con medidas sencillas, es posible. Y saber reaccionar, sobre todo si eres alérgico, adrenalina y a urgencias, es vital. Lo has resumido perfectamente. La información nos ayuda a poner el riesgo en perspectiva. Es una invasora con impacto ecológico que afecta mucho a las abejas, aunque no hayamos entrado ahí hoy, y con un riesgo para la salud real y serio para un grupo concreto, los alérgicos. No es quitarle importancia, sino entenderla bien, con datos, sin caer en el pánico. La clave es información y prudencia. Y estar preparado. Y ya, para terminar, una reflexión que me surge de todo esto. Viendo esa capacidad increíble que tiene para adaptarse, para anidar en cualquier sitio, hasta bajo tierra, y cómo se sigue expandiendo. ¿Será suficiente a largo plazo con intentar evitarla y quitar nidos? O quizá, según se vaya metiendo más y más en nuestros entornos, incluso en las ciudades, tendremos que empezar a pensar en formas de coexistir de manera más compleja, en gestionar esa interacción que parece inevitable de forma más sostenible y segura. Ahí lo dejo. Una pregunta para pensar. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.